Hola, ¿qué tal? Así damos comienzo a otro programa más de Por Amor a la Camiseta, como siempre, en Canal 4 Express. Como ya sabes, de hace un tiempo a esta parte te tenemos acostumbrado. En Por Amor a la Camiseta nos visitan quienes fueron olímpicos. Así que, en este caso en particular, vamos a hablar en un deporte que no tiene mucho conocimiento. La gente no lo sigue, pero tiene historias interesantes. Me refiero a la lucha libre y grecorromana. Y tuvimos un representante rosarino, nada más ni nada menos, en dos Juegos Olímpicos, en Los Ángeles 84 y Seúl 88. Presta atención, tomate un cafecito, como te digo, porque en el mundo sucedían cosas, tanto en Los Ángeles como en Seúl, pero mejor, ¿lo escuchás a Daniel? Bueno, Daniel, bienvenido a Por Amor a la Camiseta. En este caso especial, alguien que participó en dos Juegos Olímpicos y en el estilo de lucha. Ahí que te dejo a vos que nos cuente cómo fue la primera participación en los Juegos Olímpicos allá por Los Ángeles en 1984. Bueno, ante todo, ¿cómo estás, Mónica? Gracias por la invitación. Y bueno, sí, por suerte tuve la oportunidad de participar en dos Juegos Olímpicos totalmente disímiles, o sea, sí. El del año 84 en Los Ángeles, en una época de boicot, que ya había pasado también en Rusia en el año 80, cuando Estados Unidos no va a competir a Rusia, y en el año 84 le devuelven el favor, y no solamente a Rusia, sino todos los países que estaban dentro que integraban de la Unión Soviética. De lo que se llamaba la cortina de hierro, que era Yugoslavia, Rumania, Hungría, había varios países que se acoplaron y tampoco participaron de los Juegos Olímpicos. Fueron unos Juegos Olímpicos un poco más devaluados, pero bueno, Juegos Olímpicos. 15 países que no participaron en los Ángeles. Fueron Juegos Olímpicos al fin, pero bueno, la verdad que fue una experiencia, o sea, yo de mi primer Juego Olímpico lo que rescato es que yo competí acá a nivel local, nacional, sudamericano, y siempre me había ido muy bien. Yo arranqué en el equipo nacional en el año 81 con 18 años, que fui a mi primer campeonato panamericano juvenil en San Cristóbal, Venezuela, que quedé cuarto. Y de ahí empecé a andar bien, quedé dentro del equipo nacional y empecé a viajar. Año 82 tuve los Juegos Sudamericanos acá que se hicieron en la ciudad de Rosario. Año 83 fui a los Juegos Panamericanos de Venezuela y año 84 voy a los Juegos Olímpicos. Entonces más o menos uno pensaba como en esa época no teníamos la suerte de competir como tienen hoy por becas o por programas de LENAR que ayudan a los deportistas de viajar al exterior, a competir a Europa. ¿Cómo se hacía en esa época? Y era competir acá, hasta a nivel sudamericano, panamericano, que sabíamos que Cuba era una potencia, Estados Unidos era una potencia, pero no sabíamos con Europa cómo estábamos. Y bueno, fui a los Juegos Olímpicos con una idea, pensando que yo podía estar ahí mezclado, y me choqué con una pared de frente, una realidad que era que nuestro nivel estaba muy por debajo del nivel europeo. Claro. Y bueno, fue como medio frustrante. Claro. Para mí, como experiencia en ese sentido. O sea, yo el Juego Olímpico lo disfruté. Estábamos en la UCLA, que era la Universidad de California, que era un campo gigante. La universidad esa era una cosa monstruosa. Estábamos con todos los atletas de todos los deportes. La experiencia de la Villa Olímpica fue una cosa fabulosa. Recorrimos, la verdad que como experiencia fue muy bueno. En la parte mía deportiva, o sea, me quedó como un sabor amargo de que no di la talla porque no sabía tampoco cómo estaban los otros deportistas a nivel europeo, porque no habíamos tenido nunca contacto con ellos
Sí. que yo siempre digo que la experiencia te la da el roce. Y sí. El roce, si vos te vas como pasa ahora, que van los equipos de lucha o de judo a competir a Europa y Claro. se fajan, como le dicen ellos, con los europeos, y eso te va dando vos después vas a un torneo internacional y es como si estuviera compitiendo otro timing, en un torneo de acá, claro, a nivel local. Entonces no sentís esa presión de decir, uy, wow, estoy en un juego olímpico, estoy en un torneo de europeo de la clase A. No, ¿viste? Entonces yo creo que nos faltó un poco en esa primera experiencia olímpica eso. Fue muy lindo toda la parte de la inauguración, o sea, tengo muchos recuerdos lindos, pero ya te digo, por ahí la frustración un poquito fue la competencia en sí, que me tocaron con europeos, encima todos europeos. Y en ahí... ese momento, ¿quién era el más fuerte en lucha? Y no habían venido los rusos. Los rusos que eran fuertes. Ni los yugoslavos, ni... Sí, todos los que eran de rumanos, búlgaros, sí. Eran muy buenos. En Eran esa roperos, época. que decimos. Sí, sí. O sea, pero bueno, igual los europeos en sí, los que vinieron, también eran muy buenos. O sea, y yo pensé que a lo mejor podía haber ganado algún combate, algo, pero no, o sea, en algunos estuvo más parejo, en otros menos parejo, pero no, o sea, me quedé con un sabor amargo, claro, de esa primera Y participación. siempre hiciste lucha libre y también se acopla a la greco-romana. ¿Cómo es eso? Claro, bueno, también está eso. Nosotros viajábamos a los Juegos Olímpicos, Sí. y todos los equipos que competían en los Juegos Olímpicos tenían un equipo de lucha libre y un equipo de lucha grecorromana. Nosotros íbamos y participábamos en las dos disciplinas. Claro. Entonces era doble esfuerzo. Y aparte, siempre el problema no sé si de los luchadores o a lo mejor también de los... Yo siempre hablo del judoka porque también he hecho judo. Claro. Entonces, siempre uno de los primeros rivales a vencer era la balanza. Entonces nosotros, por lo general, si pesábamos... Yo competía en el primer Juego Olímpico, competí en 62 kilos. Ajá, porque después en otros 68 también claro, competiste. en el segundo juego en 68. Pero el primer juego competía en 62 y mi peso normal era 67. Claro. Entonces tenía que bajar. Y al participar en dos disciplinas, en greco y en libre, tuve que bajar de peso para una, después aumentar para entrar con un peso un poquito más pesado, porque la mayoría de los que competían bajaban 7, 8 kilos y cuando qué entraban barbaridad. arriba no tenían 62 kilos, tenían 70 capaz. Claro. Entonces se notaba. Y bueno, y después tuvimos que volver a bajar para el otro, entonces era todo un lío. Aparte para el físico también tantas de esas Sí, ida y vuelta. sí. Y la cabeza también en cierta y forma. el desgaste que vos ya traía de greco-romana, cuando después competía a los 3-4 días en la otra disciplina que era lucha libre. Claro. Ya venía desgastado y los otros estaban todos frescos. Y decime, para que le contemos a la gente, ¿qué diferencia hay entre la lucha libre Sí. y la lucha greco-romana? Bueno, la lucha greco-romana se puede hacer todo tipo de acciones y llaves o entradas de lances desde la cintura para arriba. No se pueden tocar las piernas. Bien. Solamente es mucho trabajo de brazo, Toda de fuerza. cintura, fuerza, mucha fuerza. Y si uno toca, si no es accidentalmente, si es adrede, toca alguna pierna, lo sancionaban y le daban una amonestación. A la tercera amonestación lo descalificaban. Mira vos. Pero no se podía tocar las piernas. Y la lucha libre era todo el cuerpo. Pierna, arriba, tronco, brazos, todo. O sea valía que todo. te expande más, o sea, para hacer Claro, una buena la lucha libre es más completa. Es más, hay luchadores de lucha libre que por ahí, cuando se presenta la acción, hacen técnica de lucha greco-romana. Porque queda en una posición que a lo mejor aplica una técnica greco-romana. Claro. Pero en lucha greco-romana es más, como vos decís, Mónica, de fuerza, forcejeo, brazo, mucho desgaste de... Y vos ves a los luchadores, no son, vos decís, bueno, el que tiene fuerza es el que es grandote, que es tipo ropero. Al contrario, son más fibrosos, más morrudos Y el de greco-romana era más morrudón, Exactamente. piernas grandes, Sí, 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 mucha sí. pierna fuerte
y mucha Te fuerza, sostiene todo. trapecio, mucha fuerza de... Sí, sí, sí. Realmente. Y, como vos decís, bien morrudos. El luchador de libre es más estilizado. Claro. Más estilizado. Mirá qué diferencia. Sí, sí. Por eso Y tenía tiene que subir ser- y bajar de peso. Y tiene que ser más rápido. Ajá. Porque tiene que tener más velocidad para entrar Sí, a sí, las sí. piernas, entrar, salir. En cambio, el greco-romano va a la fricción, va a ver una lucha greco-romana. Va al choque Van los directamente. dos al choque y están ahí forcejeando, forcejean, hasta que sale alguna técnica, algo. Pero es una lucha más de fuerza la greco-romana. Bueno, dejamos esta frustración al encontrarte con la gente europea, porque en ese momento en las redes no eran como ahora, que aunque no luchara, que vos te enterabas. No, es quién que era. vos no los conocías. Directamente. No los conocías. Claro. Nosotros habíamos tenido, pero no me acuerdo ahora si fue, no, perdón, esto fue después. Después de esa experiencia del 84, donde no íbamos a ningún lado, aparecieron un profesor cubano, vino a la Argentina Sí. y empezamos a tener algunos intercambios con Cuba. Ah, Entonces viajábamos en enero, febrero a unos torneos internacionales que se hacían en Cuba, que se llamaba Cerro Pelado y Granma, que eran por las embarcaciones que habían desembarcado en la época de la Revolución. Sí, 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 Había sí. una que se llamaba Granma y Cerro Pelado, no sé por qué le pusieron al otro torneo. Pero bueno, era uno de libre y uno de greco. Y era un torneo de muy buen nivel porque venían todos de Europa. venían los rusos, venían los yugoslavos, y era un Claro. torneo fuertísimo. Sí, sí. Y entonces íbamos, y aparte también teníamos la chance de entrenar con el equipo cubano, en donde ellos entrenaban, que era el lugar, se llamaba Cerro Pelado, el complejo donde estaban ellos sí, sí. entrenando. Entonces íbamos ahí y entrenábamos con ellos, todo, y eso nos fue levantando un poco también el nivel. Claro. Y ya, Y la autoestima también. sí. Así que eso nos sirvió después, digamos, para el segundo Juego Olímpico. Por eso, ya con el ruedo internacional, el ciclo olímpico dura 4 años, donde te tenés que preparar, te tenés que competir, tenés que hacer otro. Ya ahí nos metemos en Seúl. Hubo otro complejo ahí de vida, porque Seúl estaba... Sí, en el medio que me olvidé de contarte, A ver, dale. de estos antecedentes de cosas que nos iban sirviendo, vieron, yo no sé si vos te acordás, Mónica, en esa época venían unos equipos que se llamaban Atletas en Acción, Sí, que venían en varios deportes. Y bueno, y vino uno primero que era más o menos, no tenía mucho nivel, pero vino un segundo equipo, año 85, 86, que tenía muy buen nivel. Incluso, por ejemplo, en mi categoría, el que venía era el número 5 de Estados Unidos, era muy bueno. Y bueno, y luchamos, yo le gano un combate, y eso a mí también me dio, y aparte entrenamos con ellos, y ahí nos mejoramos mucho nosotros el estilo libre. claro. Cómo se posicionaban ellos, cómo se manejaban, cómo le entraban a las piernas. También yo en el año 86, porque nosotros cuando fuimos el año 84 a Los Ángeles, tuvimos un entrenador que era una persona que vivía en Estados Unidos, que había sido campeón panamericano de lucha en el año 50. Se llamaba Omar Blevel. Entonces él nos invitó para ir a Los Ángeles en el año 86. Entonces fuimos a Los Ángeles y estuvimos un mes en Los Ángeles entrenando en una, ¿cómo se llamaba? Una high school, no, era una preparatoria. Sí. En una preparatoria que se llamaba Río Hondo College. Río Hondo College. Mirá vos. Y entrenamos un mes con con la gente de ahí. Y bueno, eso también nos fue dando experiencia. O sea, fuimos de a poquito ir sumando experiencia Claro. para las competencias internacionales que venían después. Bueno, nos quedamos ahí y en la segunda parte vamos a seguir con Seúl, que no hablamos nada, y ahí sí vamos a empezar a contar alguna anécdota, y también queremos conocer a Daniel Navarrete, cómo llegó a la lucha, porque viene de otro deporte, como también Daniel en la actualidad. Así que no te olvides que seguimos después con Seúl y nos vamos a un corte comercial. Bueno.
Practica deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Probá con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. Provincial, un sentimiento que sigue creciendo. En el Facebook, Néstor Capogrossi Vóley en Vivo, vas a encontrar la mejor información del mundo del vóley. Y en vivo, los partidos más importantes de vóley, de los circuitos indoor y beach. Recordá, en Facebook, Néstor Capogrossi Vóley en Vivo. Regresamos del corte comercial y en esta parte de la nota Daniel nos cuenta lo que fue Seúl 1988, lo que sucedía, cómo comenzó la lucha, porque también tuvo sus comienzos, de qué otro deporte vino y también Daniel en la actualidad. Habló de su profesión, de su familia. Séntate, disfrútalo como nosotros porque cada cosa que cuenta es una historia distinta y nunca vivida. Disfrutemos. Bueno, como dijimos recién, cuando ya volviendo del corte, ahora te toca contar lo que sucedía en Seúl, 1988, lugar nuevo, un lugar oriental, no era común, distintas costumbres, así que te dejo para que vos nos recrees con todo lo sucedido ahí. Bueno, como primera medida el viaje larguísimo, no llegábamos nunca. Porque el vuelo era hasta Los Ángeles, sí. En Los Ángeles cambiábamos el avión y de ahí ibas para Seúl. Tardamos, no sé, 30 y pico de horas. Ay, Dios mío. Vos mirabas por la ventanita y por ahí era de día, por ahí era de noche, ya no sabía ni en qué horario estaban. Sí. No, terrible el Aparte, viaje. ¿qué haces tanta hora metida en una caja de metal? Sí, pero bueno, lo más loco de todo esto es, hablando ahora de esto del avión, es que cuando volvimos, porque había entre Seúl y Los Ángeles, que era donde el avión iba y volvía, y después de ahí volvíamos para Argentina, había 17 horas de diferencia horaria entre Los Ángeles y Corea. Sí. Entonces, cuando volvimos, tomamos el avión a las 8:30, no, a la mañana, pues a las 10 de la mañana. De Seúl. De Seúl. Y llegamos a Los Ángeles, ponele a las 8 de la mañana del mismo día. ¿Vos dijiste qué pasó? Entonces, acá? era como que durante 2 horas vos viviste en Los Ángeles y en Seúl. De 8 a 10 estuve en Los Ángeles el mismo día. Y el mismo día estuve de 8 a 10 en Corea. Una cosa rara. Sí, aparte. Por eso desfasaje de horario del tiempo. Porque el vuelo era más corto que las 17 horas, eran 15, entonces te quedaban 2 horas que ya la había vivido y la volviste a vivir en otro lado. Un túnel del tiempo medio raro, ¿no es cierto? Eso fue una cosa rara que me quedó. 2 horas que estuviste ahí y me decís, ¿dónde estuve yo? De 8 a 10 estuve en 2 lados, al mismo tiempo, en Corea y en Los Ángeles. Claro, me voy a sacar una foto. Sí, fue una cosa rara. Pero bueno, después llegar a Los Ángeles, la Villa Olímpica, muy linda la Villa Olímpica, el complejo. Uno, qué sé yo iba a Seúl y digo, uy, me voy a encontrar con pagodas, con esto, con aquello, pero era todo una Seúl muy norteamericana. Claro. Tenía muchos edificios, mucho esto. Ellos trabajaban mucho, había muchas empresas, Adidas, Nike,
que manufacturaban ahí Claro. y tenían gente trabajando y de ahí sacaban toda la ropa con Made in Corea. Claro. Pero las pagodas las tenían ahí en un rinconcito como para visitarla como algo histórico del lugar. Yo creo que la Corea comunista sí debe haber tenido todo eso que era Claro. de la época ancestral. Pero bueno, eso fue también, o sea, el choque de civilización. Uno pensó que se iba a encontrar con algo más ancestral y era algo moderno, totalmente moderno, como cualquier país. Y ahí pasó algo político también, algo interno de ellos, porque una de las Coreas no vino. ¿Cómo fue algo? Pasó Claro, también. por eso, sí, sí. Claro. O sea, estuvo la Corea occidental, pero no la Corea comunista. Claro, No, porque entre ellos dos no se llevaban bien. claro. Claro. Así que siempre pasaba algo en el Y mundo. después nosotros viajamos a Seúl y como no había presupuesto, es más, o sea, los pasajes nos tuvimos que pagar los atletas, viajamos dos, un chico de Buenos Aires, Daniel Iglesias y yo. Y yo había conseguido a través de Braconi, que fue también olímpico de lucha, Carlos Braconi, él trabajaba en el Banco Santa Fe. Y me consiguió, me consiguió que el banco me pague mirá el vos. pasaje. Valía $1.500. No varía mucho lo que tenemos en la actualidad cuando los chicos empiezan a viajar, que terminan siendo sponsor distintas Y en esa época, entidades. claro, no había tanto sponsor. Claro. Y Cotar también me ayudó en esa Mirá época. vos. Habían hecho unos afiches míos, todo, y en el club en provincial, y ellos Sí. también me ayudaron con algo. Y bueno, entre todos pudimos viajar. Así que viajábamos los dos solos y andábamos los dos solos allá en todo. Y por ejemplo, para ir al pesaje no teníamos delegado, nada. Entonces, ¿Cómo se entendían con el no, idioma? un desastre. En mi inglés muy básico. Claro. Así que yo tenía un amigo mío con el que habíamos viajado a Los Ángeles que me había enseñado, él hablaba bien inglés. Entonces él me había enseñado palabras escritas en fonética. Claro. Entonces yo me las estudiaba Como más o menos. y con eso más o menos me las rebuscaba. Claro. Pero bueno, en Seúl no fui con otro. Y lo que te decía es que para ir por ejemplo, al pesaje y todo eso, se ofreció, que yo creo que ustedes lo conocen, a Pablo Moyano, Sí. que era de esgrima. Sí. Y Pablo, o sea, como me conocía a mí también, me dice, che, yo voy, le doy una mano. Y vino conmigo, vino al pesaje y se mataba de risa, porque claro, él no sabía que, por ejemplo, esto no sé si Nada que contarlo o ver. no. Sí, contalo como anécdota, lógico. En los pesajes de nuestro deporte, o sea, vos te pesás y tenés que pesarte sin nada, no es como en otro deporte. Claro. Te tenés que sacarte todo, no es que te puede quedar en calzoncillo como en el boxeo, no, Claro, no. dirían los chicos Molaina. Entonces estaban todos, Vamos a aclararlo, ¿viste? en fila y todo en bolaina. Claro. Y este se dice, en mi vida me hice tanto. Tantas colas y tantas ¿Y pizzas. dónde me trajiste? Se mataba de risa y siempre Claro. que me lo cruzo me cuenta esa anécdota. Pero él nos ayudó había que tener un delegado, él nos acompañó a la competencia también. O sea, la verdad que Pablo muy bien con nosotros, se portó re bien. Y en ese Seúl, ¿cómo no tuviste la misma frustración que en No. Los Ángeles? Ya Gané- venía preparado de otra Sí, manera. gané un combate, después luché con uno que había quedado tercero en las Olimpiadas de Los Ángeles, un australiano, y luché y me ganó, pero muy parejo. Entonces ya me di cuenta que estaba mucho mejor preparado. Claro. Y después luché con un coreano, que ese me ganó bien, pero ese después salió subcampeón olímpico. Fue un poquito, O sea, una inyección de, Sí. de adrenalina mejor para Y vos. en lucha grecorromana también fue todo muy parejo, combate perdí por 1 punto, 2 puntos, gané, o sea, fue muy... Sí, sí, sí. me sentí como que estaba mejor preparado. O sea, ya ahí no tuve esa frustración, o sea, ahí dije, me faltó un poquito más.
Siempre queda ese poquito, Sí, ¿viste? con un poquito más podía haber avanzado y haber llegado un poquito más lejos. Claro, pero eso era algo ya personal. Claro, no, personal. Claro. Pero yo claro. ya es como que estaba mejor preparado y yo me di cuenta. Sí. Así que Pero aparte, después de ahí, se ve que ese entrenamiento en La Habana y todo te sirvió, porque estuviste en un Panamericano y estuviste en un Panamericano de lucha donde trajiste medalla bueno, de porque plata. seguimos viajando a Cuba con los intercambios y después seguimos año 89, 90, íbamos todos los años a Cuba. Claro. Entonces eso me sirvió. En el año 88 voy a un torneo de Cerro Pelado Grama, que eran torneos internacionales que hacían los cubanos, de muy buen nivel. Terminan esos torneos y hacen el Panamericano de lucha. Claro. Y ahí quedo segundo, en el año 88. Sí. Pero era solamente Panamericano de lucha. Pero y esa es la primera vez que Argentina se posiciona en un nivel muy alto. Sí, pues no venía trayendo medalla, o sea, a nivel sudamericano sí, éramos potencia y siempre salíamos primero o segundo, pero a nivel panamericano era difícil porque estaba Estados Unidos, Cuba, Canadá, Claro. México, que eran equipos fuertes. Sí. Y bueno, y después seguimos, llega el año 90 voy a los Juegos Sudamericanos de Lima, Perú, Sí. de todos los deportes, y ahí quedo segundo porque pierdo con un venezolano que yo lo conocía, que era uno que me había ganado en el año 83 en los Juegos Panamericanos de Caracas, que había sido campeón mundial juvenil, muy buen luchador, que después tuvo problemas y medio que se había apartado y volvió ese año y me ganó ahí muy por un punto. ¿Ah, sí? Sí, que me dio bronca a mí porque es como que tal vez lo respeté mucho sus antecedentes. Sí. Yo sé que le podía haber ganado. Pero bueno, salí segundo en Greco y en libre. Y después voy en La Habana, 91, compito en Greco, en los Juegos Panamericanos. Llego a disputar la medalla de bronce con un mexicano y me gana el mexicano por 2 puntos. O sea, una pelea muy pareja, pero el mexicano muy fuerte. Claro. Muy fuerte, no sabía cómo entrarle. Me costó mucho. Y bueno, y después vamos a libre, y en libre, o sea, gano 4 o 5 combates, también parejo, le gano un mexicano, le gano un venezolano, que ya Venezuela tenía un nivel muy alto de lucha. Mira vos. Había estado entrenando conmigo, ellos también, los venezolanos, iban a entrenar a Cuba y tenían muy buen nivel y tenían un entrenador cubano también ellos, porque los cubanos empezaron a desparramar a algunos entrenadores por países sudamericanos, claro, para levantar un poco el nivel de la lucha. Está bien. Y bueno, le gané al venezolano, le gané a un dominicano que también era muy bueno, le gané a un mexicano, a otro más y llego a la final. Y llego a la final con un norteamericano, que después ese norteamericano fue subcampeón olímpico en Atlanta. De muy buen nivel. Fuera de cámara que sigue siendo amigo. Exactamente. Que te regaló las zapatillas. Que me regaló las botas de lucha. Mira vos la historia, ¿no? Sí. Pero mira, vamos a dejar un poco ya tu pasado olímpico, porque tuviste un inicio. ¿Cómo llegaste a la lucha y quién te trajo? O sea, porque primero, no es un deporte muy habitual, y menos en esa época. ¿Y quién te llevó? ¿Por qué decidiste la lucha? Ni en esa época ni en esta época, o sea bueno, nunca tuvo tanta difusión cuando, por ejemplo, en Estados Unidos es un deporte que se agrega como una materia, claro, la lucha, por eso tienen tanto nivel. De la masificación sale la calidad de los luchadores, la cantidad sale de la calidad. Y sí. Ese es el refrán. Y bueno, mi abuelo me llevaba al club y empecé a los 6 años a practicar judo en provincial con el profesor Giosa, y nosotros hacíamos judo lunes, miércoles y viernes, y los martes y jueves y sábados se daba lucha en la misma sala, en el gimnasio 2 del club provincial. Y entonces tienen algo parecido, ¿viste? Claro, el agarre de la ropa. Bueno, por eso. Entonces, un día nos quedamos mirando que esto, que el otro, y dijimos, bueno, vamos a venir a ver qué onda. Y fuimos y nos enganchamos, empezamos a viajar enseguida, y
empezamos a ver que teníamos oportunidades Claro, a nivel nacional, ya salimos campeones nacionales con mi hermano, y bueno, hasta que llegó un momento que tuve que decidirme entre uno u otro deporte, Sí. y me quedé con la lucha, y mi hermano se quedó con el judo. Pero lo que vos decís de las similitudes es verdad, porque a mí en el judo me servía la lucha para los trabajos de suelo, Claro. para dar vuelta a una persona en el suelo y agarrarlo en retención, inmovilización, lo que se llama en judo, Sí. retención. Y en lucha me servía el judo por los lances que había aprendido de judo, las tomas para tirarlo, barridas, trabajo de piernas. Entonces los dos deportes siempre se complementaron mucho, incluso hubo deportistas de un luchador, por ejemplo, que se mayoría. de acá, se llamaba Omar Vegueto, que así como estaba, un día le dijeron, che, venía a practicar judo. Fue a judo, fue un nacional con 2 meses, y los agarraba a todos, los levantaba y los estampaba contra el piso y salió campeón nacional. Mirá vos. Y todos los miraban y decían, ¿y este dónde salió? Claro. Pues todos se conocían. Pero bueno, o sea, por eso te digo, o sea, los dos deportes yo siempre digo que se complementan mucho. Está bueno porque uno le ayuda al otro y el otro al otro. Yo por eso siempre mi idea fue, pero no la pude desarrollar, primero por a lo mejor no contar con espacio físico acá o un club que me dé la posibilidad de desarrollar el deporte. Ahora estoy viendo si vuelvo al club provincial, estoy en tratativa porque ahora estoy un poco con más tiempo, porque yo soy abogado. Eso te iba a decir, antes de terminar la nota, Yo soy contanos, abogado. Daniel, hoy. Y eso por ahí, en una época me sacó mucho tiempo y no podía dedicarle a entrenar atleta y todo eso. Ahora que estoy con un poco más de tiempo, o sea, por ahí puedo Podés tomarme volver. y puedo volver. Volví hace 2 años atrás, no, sí, 2 años atrás, en un gimnasio, saqué 1 o 2 atletas que habían ido a los Juegos de Vita y les fue re bien, pero después el gimnasio cerró y siempre de Buenos Aires me hablan y dicen, venite a Buenos Aires, pero ¿qué quiere que haga en Buenos Aires? Yo en mi vida está acá en Rosario. Es más, yo cuando me retiro después de los Juegos Panamericanos de Mar del Plata en el año 95, nos retiramos porque los atletas de Rosario, porque el entrenador que teníamos, que era ya otro cubano, nos dijo, miren, ustedes para seguir estando en el equipo nacional, pues yo había arrancado en el año 81 hasta el año 95, tuve 14 años en el equipo nacional. Sí. Me retiré porque el entrenador cubano dijo, bueno, ustedes si quieren seguir estando en el equipo nacional tienen que venir a Buenos Aires y entrenar en Buenos Aires. Y yo no puedo, yo a esa altura yo ya me había casado, yo tengo una esposa, tengo 3 hijos, Claro. y toda una vida por delante, y mi profesión no es que yo pido una licencia, me pagan el sueldo No. y hago lo que quiera, no. Si no estás vos, si no. no estoy yo Si y no presentas los escritos, no pasa nada. si no trabajo y no produzco, no. Así que bueno, pero también es loable remarcar toda la ayuda y el apoyo que me dio mi esposa Y sí, durante toda la esa familia. época, porque en la época que yo... Era novia. No, ya estábamos casados. Ah, Año 89 nosotros nos casamos y en el año 91 yo ya viajo a los Juegos Panamericanos, ya tenía una nena, mi hija más chica, y era chiquita, y ella me ayudó después del año, y toda esa época, después nació la segunda hija en el 92, perdón, y después el varón en el 94, es más, yo en el año 94 tenía un Panamericano que viajar a México, y dije, no, me quedo, porque justo estaba por nacer mi hijo y digo, no, yo quiero quedarme, y me quedé y no fui al Panamericano para estar en el nacimiento de mi hijo y aparte, o sea, no me podía ir, Claro. tenía que estar. Ya, Era lo que vos sentías. Sí, sí, aparte mi señora me ayudó siempre en todo, la verdad que... ¿cómo se llama? Estela Maris. Bueno, le mandamos un Un beso, beso muy grande, enorme que le a amo Estela mucho a mi esposa y a mis hijos. Gracias. Mis hijos Agustina, Esa. Sofía y Luciano. Terminamos así con tu familia, porque tendríamos mucho más para hablar. Y pero también, tenemos, perdón, Sí. y también agradecerle a mis padres, lógicamente, que ellos al fueron los Navarrete original. que ellos fueron los que nos inculcaron llevarnos a hacer deporte y todo. Importantísimo. Sí, sí. La verdad que todos han ayudado.
Y yo creo que si no ayudan todos, o sea, si no nos dan una mano todos, o sea, uno no pudo haber llegado a donde llegó a un nivel tan alto, haber obtenido 3 Olimpias de plata también. Ah, sí. Y para ir cerrando, en una entrega de las Olimpias, estás con Maradona. Sí. En un año. ¿Cómo viviste esa foto? Maradona estaba como mejor deportista de fútbol. Sí. Era la época joven de Maradona. Sí. Es más, en la foto está sentado con las trillizas de oro. Bueno, la que vos mandaste está una de las trillizas. Claro, de los jugadores, exacto. Y debe haber sido otro luchador el que estaba con vos. O sea, Sí, y yo entonces, cholulo, fui, ¿Cómo no? me arrimé y él 10 puntos. Nos sacamos la foto y siempre la guardo como un recuerdo de haber estado con Maradona. Sí. O sea, la parte más linda para cerrar esto, o sea, es todas las amistades que el deporte me dio, no solamente de acá de Rosario, sino de Buenos Aires y hasta de gente de afuera. internacional, claro. Y toda la cantidad de gente que he visto. Yo entrenaba, por ejemplo, y que en la pista estaba Ben Johnson corriendo, que después tuvo problemas con Seúl, con la droga, Steffi Graf. Pero todo eso se veía en la Villa Olímpica. En la Villa Olímpica era así, Te era uno encontraba más. con los grandes. Y era uno más. O sea, ellos estaban ahí con vos y era uno más. Y la verdad que toda esa experiencia uno la lleva adentro y algo que no se lo va a olvidar. Y como broche de oro, la municipalidad que nos puso las estrellas en el paseo de Pellegrini, la verdad que fue un mimo muy grande para todos los ex olímpicos, para poder mostrarle a nuestros hijos, nuestros nietos, para que perdure y no quede ahí como algo pasajero. Gracias. Vos sabés que el tiempo en televisión es tirano. Me imagino. Tenemos muchísimo más para hablar, tendríamos Sí. Pero te agradezco porque contaste la esencia, lo que es el deporte, lo que es el Juego Olímpico y lo que es la familia. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por hacerme esta nota y por compartir este grato momento con vos. Así que muchas gracias. De nada. Y de esta manera damos por finalizado el programa del día de hoy, muy al estilo de Por Amor a la Camiseta, muy París 2024 en todo lo que sea olimpismo y paralimpismo. Así que el próximo domingo 22 horas vas a tener un programa similar a este. Pero lo que no quiero que te olvides es de seguirnos en nuestras redes. Suscríbete al canal de YouTube Mónica Musa TV y ahí ayudás al deportista y ayudás al deporte en su difusión. Y como siempre en todas nuestras redes. Pero sí, queremos agradecer a Sable París de Paraguay al 1400, donde todas las chicas que están abajo, como el mismo
emblemático lugar nos da la posibilidad de hacer esto para vos y que los disfrutes. Por eso te digo, tómate un cafecito y disfrútalo con nosotros. Y ahora sí me despido. Hasta el próximo domingo, 22 horas, en otro programa más de Por Amor a la Camiseta. Chau, chau.